Muy buenas tardes. Es una alegría poder estar en un sitio en el que me siento como en casa, dado que todos mis tíos, abuelos, etcétera, han sido profes, han sido docentes. Y ahí crecí. Y por eso quiero agradecerle a la Mesa Nacional de Educación por permitirme compartir algunas reflexiones, prácticas y tips concretos para manejar algo que ya no es tan invisible, sino que suena durísimo. Y hace unos días, cuando estaba preparando esto, tuve la feliz conversación con mi padre, que me dijo, bueno, Efren, ¿tú te acuerdas de algún profesor de la escuela? Y yo le dije, obvio. Me acuerdo de Margot en segundo de primaria porque no me dejaba ir al baño y me hizo pasar unas vergüenzas espantosas. Y sufrí mucho. Me acuerdo de Claudia en tercero de primaria, en la que invertí todos mis recursos económicos porque cada semana ahorraba mi mesada para ir a comprar una virgencita en la tienda de enfrente y regalársela. Yo creo que ella me veía y decía, ahí viene el loco de las vírgenes. No. Enamorado profundamente de ella. De Ramiro en cuarto de geografía que no veíamos en clase, por puro interés. Entonces le estaba echando esta historia de los profes que me acordaba, los que quise, los que no quise, y me dijo, pero bueno, ¿alguno lo marcó en particular? Y yo dije, sí, la abuela. La abuela Alicia cuando me enseñaba las vocales y los juegos que hacía. Y me dijo, no sea mentiroso, Efren. No sea, o sea, la mamá de él. Me dijo, no sea mentiroso. Y le dije, pues, ¿cómo así? Y me dijo, pues, usted sabe la historia de la abuela. La abuela era la profe del pueblo. Había sido profe del alcalde, del cura, del policía, del tendero. Y amarró a mi papá 6 meses para volverlo ambidiestro porque era zurdo. Y los zurdos en aquella época eran hijos del demonio. Y los apodaban manicagados. Como ella no quería tener un hijo del demonio, entonces lo amarró 6 meses para volverlo ambidiestro. Tenía 40 kilos de sobrepeso, los triglicéridos en 1500, colesterol en 480, 2 cajas de piel roja al día que se fumaba, 2 botellas de aguardiente a la semana y se la pasaba en una mecedora criticando a todo el pueblo. Entonces mi padre me dijo, ¿cómo así que ella fue la más importante? Y yo le dije, pa, es que a mí no me tocó esa Alicia. Esa fue la Alicia que le tocó a usted. A mí me tocó una Alicia que había evolucionado. Porque la gente puede cambiar. Y la gente va aprendiendo y va soltando prácticas y las va transformando por otras. Y entonces me miró un poco incrédulo y yo le dije, mira, pa, hay un librito muy viejo que yo me leí hace muchos años de Edward Spranger, Ensayos de Pedagogía Existencial. Y decía Spranger que un educador era un ser que caminaba junto a otro en el camino como indicador y al mismo tiempo como compañero de viaje. Y que eso implicaba un continuo aprendizaje y desarrollo. Y que hoy nos enfrentábamos a retos heroicos. Porque el autoritarismo, el miedo, la memoria, eso ya no va. Hoy necesitamos un montón de habilidades socioemocionales. Hoy necesitamos un desarrollo continuo porque el mundo tiene una exigencia vasta. Y aunque uno ejecute actos heroicos, no es ajeno a un contexto delicado, peligroso y fuerte, que nos está afectando en todos los contextos educativos. Y que antes era silencioso y ahora hace un ruido tremendo. La salud mental, nuestras emociones, nuestro cuidado. En nuestros países, 1 de cada 4 personas tiene un problema de salud mental. En los países del primer mundo es 1 de cada 8, no es que estén así súper bien. Imagínense ustedes, 1 de cada 4, o sea que aquí deben haber 500, por ahí. ¿No? Es un tema. Antes de la pandemia, había más o menos unos 300 millones de personas en el mundo con temas de ansiedad. Unas 280 con temas de depresión. Colombia superaba ampliamente el promedio global, mientras que en ansiedad era el 3,8% de la población, Colombia estaba en el 5,6%. Llega la pandemia y todo esto aumenta un 25% en el 2020.
quiere decir que ya no eran 300 millones de personas ansiosas, sino 375 millones de personas con problemas de ansiedad. Llega la pospandemia y esto no es que mejoró un montón, porque nos enfrentamos a nuevos retos. La gente que tiene depresión tiene un 50% más de riesgo de muerte prematura. Es más fácil que tenga cáncer, enfermedades cardiovasculares, o que se suicide, porque entre 700.000 y 800.000 personas cada año se matan. O sea, cada 40 segundos hay un suicidio. Imagínense los que se mataron hoy desde que estamos acá. Cada vez más niños y más adolescentes. El 34% de los años perdidos de trabajo en el mundo tienen que ver con temas de salud mental. Y si creciste en un país como Colombia, donde todos los niños, el 11% de ellos ha presenciado un evento traumático, el 29% de los adolescentes, el 41% de los adultos, pues sabemos que es un reto gigante, especialmente porque entre el 10 y el 15% de nosotros los colombianos podemos acceder a una mediana buena atención en salud mental. ¿Qué pasa con el otro 85%? Le tocará abrazar a su hijo de 10 años y lanzarse del puente como la televisión nos lo mostró hace algunos años. ¿Se acuerdan de esa mamá? Es devastador. Sabemos qué hacer. Publicamos 65.000 artículos al año en revistas indexadas sobre salud mental. Sabemos qué hacer. Pero ¿cómo hacemos si con suerte el 2% del presupuesto en salud va para el patito feo de la salud mental? Así es que nos toca a algunos decir, ok, pues aportemos desde los escenarios en los que estamos. ¿Cómo aportamos? Pues llegó un maestro, por allá de Asia dicen, y nos metió en apuros, para bien y para mal. Midió nuestra flexibilidad cognitiva, midió toda la capacidad de adaptación y nos enseñó a ser malabaristas, sosteniendo a los profesores, sosteniendo a los padres de familia, sosteniendo a los niños, sosteniendo a la propia familia, todo bajo el título de soy rector. ¿Y quién sostiene al que sostiene? Y va pasando el tiempo, 1 año, 2 años de la pospandemia, y empiezan algunos directivos a decir, tengo mucho bruxismo, rompo todas las plaquetas, me duele la cabeza, no encuentran nada, es cefalea tensional, todo lo que como me cae mal y me inflama, estoy deprimido, yo creo que yo no sirvo para esto. ¿Cómo así si lleva 30 años ahí? Empezamos a dudar del propósito, empezamos a dudar de la vocación porque el estrés y la ansiedad y la depresión generan esos impactos. Pero ¿puedo yo alzar la mano y decir, estoy deprimido? No, porque eres la cabeza, el director de área, el director de una escuela. Vives la soledad en la cima. Y resulta que uno saca lo mejor o lo peor de los demás, según como uno esté. ¿Ustedes se imaginan esos amigos que uno tiene? Destruye teorías, que se reúnen casi siempre al lado de donde está el café, con deporte a quejarse todo el día, porque tienen un problema para cada solución, y donde hayan leído un par de libros de filosofía, empiezan con la cosa. Somos un mero accidente en esta nave llamada Tierra. Yo soy nihilista, nadaísta. Si en la vida no existiera la posibilidad del suicidio, como diría Cioran, yo ya me hubiera matado. Y entonces uno habla con ellos unos segundos y uno dice, uy no, pues voy por un poco de cianuro, nos vemos en 2 horas. ¿No? Porque te roban la vida. Pero hay otros en cuya presencia tú te conectas y quieres hacer, contagiar, construir, aportar. Pues apareció la pandemia y surgió el cambio, surgió la confrontación, surgieron crisis existenciales tremendas, separaciones, reconexiones, insomnio, se va a acabar el mundo, confrontación existencial, hay una sola vida, bueno, se movieron muchas cosas. Y eso nos dejó en un horizonte tremendo, de incertidumbre, de gran velocidad, de exigencia, de pospandemia gigante, que aceleró cosas que ya venían sucediendo, cosas muy fuertes que ya venían sucediendo.
y que nos dejaron ante un síndrome que me gusta llamar el déficit de atención existencial tan bravo que estamos viviendo. Ya veníamos con esto. Captar la atención se volvió un problema gravísimo, porque nos han secuestrado la atención. Y ese secuestro acerca de la atención que produce alucinaciones, porque sentimos la vibración en la pierna y vamos por el celular y no está en la pierna, está en otro lado. Y ni siquiera te están llamando además. Y suena la llegada del mensaje y no llegó ningún mensaje. Y como nos tocó volvernos pantallas 100%, y resulta que cuando lees en pantallas retienes mucha menos información que cuando lees en papel por los conceptos de usabilidad. Y como nuestro sueño se alteró, porque en las últimas décadas como humanidad hemos dejado de dormir en promedio 90 minutos como humanidad. Y si tú duermes 4 o 5 horas nada más al día, retienes hasta 10 veces menos información. Y si eres de esos que tiene que tomar decisiones, ¿cómo toma uno decisiones si no tienes los datos para generar conexión de variables? Porque no retienes. Y ese es el contexto en el que estamos. Un contexto con una sobredosis de información, porque hace unos siglos pasaba algo y te enterabas unos siglos después, si es que te enterabas. Ahora por Twitter, en 10 minutos, sabes lo que está pasando en Ucrania. Pero no te preocupes porque a la media hora sabes que Estados Unidos se va a quebrar. Pero no te preocupes porque a la media hora sabes que está pasando algo acá en el Cauca. Pero no pasa nada porque a la media hora... Y entonces sentimos que el tiempo va más rápido y que el tiempo no alcanza. Y que el tiempo es un recurso no renovable y la vida no nos va a dar para todo lo que hay que hacer. Y entonces nos estresamos. Aparecen las amenazas de la vida. Evaluamos si poseemos los recursos sociales, personales, económicos para gestionar dichas amenazas. Si nuestras cifras dan rojo y creemos que no tenemos los recursos, nuestra ansiedad, nuestro estrés va hacia arriba y nos tensionamos y tratamos de ver de dónde captamos todo para poder solucionarlo y la vida se nos enreda un montón. Pues esto se acelera un montón y ustedes lo saben, seguramente han estado viviendo cosas parecidas. Aparece el estrés, la ansiedad, la depresión, la pastillita para dormir, la pastillita para levantarse, la pastillita para soltar los músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Durante estos años, especialmente por el trabajo que hacemos en escuelas con la prevención de adicciones, pues ahí unes a todos los actores, padres de familia, docentes, rectores, alumnos, y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está este peso y esta carga en un contexto complejo? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué podemos hacer para manejar esto? Si no sabemos manejar bien nuestras emociones, si no llevamos un estilo de vida adecuado, colapsamos. Si uno se la pasa todo el día apagando incendios, ¿a qué hora saca tiempo para cumplir el propósito de la organización educativa? Si todo el tiempo está apagando incendios. Si todo el tiempo se está uno cuidando de las amenazas de los demás compañeros y colegas, y papás, y gobierno, y esto otro, ¿a qué hora se educa? ¿A qué horas? Pues bien, necesitamos ahora ser profes, educadores y directivos de alto rendimiento, no cualquier educador, de alto rendimiento. Y eso quiere decir que necesitamos aprender a cuidarnos y a gestionar nuestras emociones. Y uno podría pensar que sería muy útil tener hoy una conferencia acerca de cómo gestionar las emociones de nuestros niños y adolescentes. Pero caer en lo mismo, porque de eso hay bastantes cosas. ¿Cómo cuidamos nuestra gente? ¿Y cómo los cuidamos nosotros? Porque el sentido de la vida se contagia con la rapidez del sinsentido. Pues bien, vamos a ver tips, reflexiones, materiales y cosas que podrían ser de utilidad para nosotros y para la gente que podría también cuidarnos a nosotros y que nosotros también podríamos cuidar. Vamos a empezar con el número 1. Una manera amorosa de comprender las emociones. Una manera que no sea tan amenazante, porque las emociones son muy mal vistas socialmente, muy mal vistas. ¿Quién es el malo
en una relación de pareja? El que se pone bravo. El que expresa la rabia es el malo, el otro es el bueno, ¿no? Si alguien está triste, no está triste, es deprimido, necesita ayuda o medicamento. Si alguien tiene miedo, pues es un cobarde que no está apto para la vida. Y si alguien es muy alegre, es muy sospechoso. ¿Cómo le decimos a las mujeres que ejercen la prostitución en Colombia? ¿Mujeres de la vida? Hágame el favor. Qué vergüenza, ¿ah? O sea, si alguien es muy alegre, ¿qué es sospechoso? Y si hay un hombre muy alegre, le falta mundo. Se alegra por cualquier bobada, es todo inocente, ¿no? Además, las emociones son del diablo y el logos, las razones de Dios. Es un calibre que no es así, son las creencias que construimos, ¿no? Entonces las emociones son muy mal vistas y por eso queremos estar así, bajo control total del mundo emocional, con un miedo absurdo a la vulnerabilidad. Y si tú no dejas ser con manejo tu mundo emocional se encargará de no dejarte ser a ti. Y va a hablar duro y va a enfermar. Así es que les quiero contar una forma de comprender las emociones más allá de la supervivencia humana, más allá del lenguaje comunicacional, metiéndole un lenguaje más axiológico, de tal forma que las amemos y así podamos convivir con ellas. Imagínense ustedes que las emociones son el polo subjetivo de lo valioso. Donde hay presencia de lo valioso no existe la indiferencia. No puede existir. Nos mueve, nos conmueve. Ayúdenme con esto para aterrizarlo rápido. Piensen en lo más valioso que tengan en sus vidas. Llámese hijo, trabajo, mascota, pareja, lo que ustedes consideren. Seguramente ya lo tienen ahí, porque lo más valioso a veces es rapidito con los dedos de la mano. Si ustedes a 2 metros de distancia observan que alguien les está aniquilando, literalmente, desgarrando, destruyendo, acabando, ¿eso que es tan valioso? ¿Habría indiferencia? No. Generalmente habría rabia. No siempre, pero generalmente habría rabia. Una emoción natural que surge cuando te pisotean o te destruyen lo que es valioso. Cambiemos el escenario. Nadie está destruyendo lo valioso ni aniquilándolo. Solo que por el curso de la vida, de manera natural, está dejando de ser. Porque hay cosas que se agotan o no pueden continuar. Si tú estás observando a 2 metros de distancia, cómo eso que es tan valioso para ti está dejando de ser y no puede continuar, ¿habría indiferencia? No. Habría tristeza generalmente. Una emoción natural que surge cuando lo que es valioso no puede continuar, no se puede dar. Cambiemos el escenario. No está siendo aniquilado, no está dejando de ser de forma natural, pero ustedes anticipan que esta noche de viernes le va a pasar algo malo. ¿Habría indiferencia? No. Habría miedo. Porque el miedo es una emoción natural que surge cuando te amenazan o corre peligro aquello que es importante para ti. Vamos a eliminar los 3 ejemplos anteriores. Y vamos a pensar que ustedes tienen ante sus ojos lo que es valioso en sus vidas desplegado en todo su esplendor. Tampoco habría indiferencia. Habría alegría. Porque la alegría es una emoción natural que se presenta en presencia de lo valioso. Quiere decir que las emociones a veces son mensajeros que vienen a enseñarnos algunas cosas, a mostrarnos cosas, como un buen vecino que llega a tu casa el vecino de la rabia y toca la puerta y te dice: vecino, están allá haciéndole daño a la persona que usted más quiere. Y uno mira al vecino y le dice: ¿a usted qué le importa? Qué raro, ¿no? Uno le diría al vecino: uy, vecino, gracias, vamos. Pero ¿por qué le voy a pegar al vecino? Llega un día el vecino del miedo y toca tu puerta y te dice: vecino, se te cayeron unas tejas en la parte de atrás de la casa y están robando y se te pueden meter los ladrones esta noche. Y uno mira al vecino y le dice: ¿a usted qué le importa? No. Uno le dice al vecino: vecino, gracias. Gracias porque yo voy a solucionar esto porque no quiero que esto suceda. Así es que terminamos luchando por apagar
ciertos mensajeros y no escuchamos el mensaje. Cuando comprendemos que las emociones nos pueden mostrar cosas, podemos convivir con ellas, aprender. Podemos, en lugar de decirnos y de decirle a los demás, ay, ya no sientas eso. ¿Pero por qué te vas a poner bravo? ¿Por qué? Pero no estés triste por eso. ¿Por qué no puedo estar triste por lo que se me da la gana? ¿Por qué tiene que ser por lo que tú quieres? Porque cuando comprendemos esto, le podemos decir al otro, ¿qué es eso tan valioso que sientes que te están pisoteando? Y le ayudamos a que lo pueda comprender, que lo pueda ver. ¿Qué es eso tan valioso que crees que corre peligro? Y le ayudamos a que lo pueda ver, en lugar de descalificarlo e invalidarlo. Pues ese es nuestro primer punto. Comprender las emociones de una forma valiosa y amorosa, de tal forma que podamos permitir que sean de una manera adaptada y entendiendo el mensaje que nos quieren dar. Punto número 2. Pues en el clima en el que estamos no basta con que comprendamos las emociones y tengamos una buena relación con ellas. Necesitamos acondicionarnos para poder manejar los voltajes que tiene la vida. Y yo creo que un educador de alto rendimiento necesita comer bien. Porque decían por ahí que no tiene tiempo para comer, no tiene tiempo para vivir. Dormir bien y ejercitarse. Y comer bien es muy complejo porque hay demasiados gurús por todas partes diciendo y contradiciendo y negando y peleándose con el otro y uno ya no sabe ni qué comer según lo que siga. Pues háganlo sencillo, miren, por lo menos apúntenle a 2 cosas. Baje a la mínima expresión el azúcar, a la mínima expresión, o si quiere eliminarlo mejor, pero cada quien verá. Y baje a la mínima expresión los ultraprocesados. Tremenda, con un segundo cerebro en nuestro estómago. Duerma bien. Ay, Efren, si supiera dormir, pues dormía, ¿no? O sea, duerma bien. Bueno, pues tome algunas medidas. Llegue hoy mismo y póngale cinta a todos los bombillitos del televisor, de la alarma contra incendios. Trate de manejar la mayor oscuridad posible. Trate de cenar 3 horas antes y no una bandeja paisa, por favor. Algo suave, regulado, ¿no? Si usted va a dormir la tercera parte de su vida, ¿cierto? Pues compre un buen colchón, inviértale. Va a dormir 30 años ahí y con ese colchón con un cable ahí salido, todo hundido, torcido. No le doy la vuelta, yo ya le he dado vuelta 3 veces. Métale platica al colchón. Métale platica a una buena pijama que no lo apriete, porque usted va a dormir todo ese tiempo. Por favor, pase lo que pase, cuando se despierte, no mire el celular. Pase lo que pase. Y menos la heroína digital llamada TikTok. ¡Qué algoritmo! Hay que reconocerlo. Son mágicos. Aleje el celular. Aleje el celular. Es más, no vea pantallas 1 hora antes de acostarse. Higiene del sueño. Higiene del sueño. Trate de organizarse para que aumente la probabilidad y pueda dormir bien. Ejercítese desde donde quiera. Lo que dice la evidencia es que aunque sea 150 minutos de ejercicio a la semana, ojalá distribuido en un solo shot el domingo, no, distribuido. Si usted puede, mejore los determinantes sociales de la salud mental, porque hay contextos en donde esto golpea mucho más. Los contextos de presiones fuertes a nivel socioeconómico, lugares en donde se vive la exclusión, los cambios sociales rápidos, la pobreza, los modos de vida poco saludables, las diferentes formas de violencia. Pues sabemos que son contextos en donde los problemas de salud mental son mucho más serios y además con menor posibilidad de resolverlos, como veíamos al principio. Número 4, y en esto nos ha ayudado la pospandemia, derrumbe el estigma. ¿Por qué no podría usted deprimirse? ¿Por qué no podría tener usted un ataque de pánico? ¿Acaso eso lo hace menor ser humano? ¿Lo hace más inculto? ¿Lo hace débil o tonto? Cero. ¿Por qué a usted no le podría pasar? ¿Por qué siente vergüenza si le pasa?
¿Por qué lo esconde? Que nadie sepa. ¿No? Todo el mundo sabe. Derrumbe el estigma. Aumente el apoyo social de sus pares, de sus amigos, de sus contactos. Aproveche todos los recursos que tenemos hoy en día. La ciberpsicología nos... Ustedes con los que me encontré ahora en el stand me contaban que siguen los podcasts nuestros, los videopodcasts, los libros, las cosas que estamos haciendo para generar temas de acceso a cosas sin costos. Ahora en unas semanas vamos a abrirte Apoyo, que es una plataforma para padres de familia y para docentes que están en los colegios vinculados con nosotros, para que tengan herramientas con sonidos bineurales que envuelven tu cuerpo para disminuir insomnio, disminuir estrés y disminuir ansiedad. Herramientas para trabajar cosas que puedan ayudarnos, porque los profes cuidan a mis hijos y a tus hijos. Yo quiero que los profes estén bien, porque es una forma también de cuidar a mis hijos. Fomentar el propósito, la trascendencia y el bien colateral, como veremos ahora, y herramientas concretas y prácticas. Vamos a ver herramientas concretas y prácticas. Algunas más de reflexión filosófica y otras a ejecutar de inmediato. Vamos a empezar con la primera de ellas. Desarrollar la conciencia del límite. Esto se lo aprendí a un psiquiatra existencial hace muchos años, se llamaba Carl Jaspers. Y Jaspers creó un concepto que en lo cotidiano mucha gente dice y no sabe que viene de este filósofo. Situaciones límite. Dice, estoy pasando por una situación límite. Bueno, esto viene de este personaje. Nosotros aprendemos a lo largo de la vida que hay tres grandes cosas que no podemos tener totalmente. La primera se da en la categoría existencial del saber y dice así: no podemos saberlo todo. Einstein diría, todos somos ignorantes solo que en temas distintos, ¿no? ¿Ustedes imaginan ser alguien que cree que lo sabe todo? Pobre, no va a seguir aprendiendo nunca. Va a cargar el peso de la última palabra en la familia. Va a cargar el peso de la perfección que le va a destrozar su columna vertebral. No va a poder equivocarse jamás y ese estrés lo va a matar. No somos omnisapientes. Y entre más sabemos, menos sabemos. La segunda categoría se da en dice, así como no puedes saberlo todo, tampoco puedes hacerlo todo. Porque el día tiene 24 horas y la semana 7 días, y hagas lo que hagas, no tiene una hora más. Hagas lo que hagas. Así como no somos omnisapientes, tampoco somos omnipotentes. Tercera área, el área existencial del tener. Y el límite dice, no puedes tenerlo todo. Pero si yo era una buena mujer, ¿por qué me dejaron? Porque a esas también las dejan. ¿Y por qué se quebró este emprendimiento? Porque los emprendimientos también se quiebran. Pero es que yo quisiera que mi hijo fuera alto, rubio, violinista, bajista, el mejor de la clase. Chiquito, gordito, amarillito, iba a perder el año. Y ese es el que hay que querer. ¿Por qué va a querer el hijo del vecino? Hay que querer es a este. No podemos tenerlo todo. Y no es una invitación a la mediocridad. Aprenda todo lo que pueda, pero sea consciente que no puede aprender más que eso. Haga todo lo que alcance y sea consciente que no puede hacer ni un poquito más. Y tenga todo lo que pueda disfrutar, porque si no, ¿para qué lo tiene? Y si usted tiene buena conciencia del límite, verá cómo su ansiedad y su estrés prácticamente desaparece. Número 2. Hay igual que trabajar, ¿no? Y dice, no puedo saberlo todo, pues no trabajo. No, tiene que trabajar. Pero trabaja inteligentemente. Hay formas más inteligentes de trabajar. A veces necesitamos entrar en trabajo profundo y eso implica tener la atención focalizada y separarse de las pantallas porque te interrumpen un montón. Eliminar la fantasía del multitask, que es una cosa absurda que ya sabemos que no es cierto que sea exitoso. Es mejor estar en la monoatención.
Hoy sabemos que todo lo que se demore menos de 5 minutos, hágalo de una. No lo meta en el listado de pendientes porque después tiene 7 listados con 32 pendientes cada uno y se enloquece. Produzca inteligentemente. Si usted está en la onda del multitask y hago esto y hago aquello, usted se está drogando. Ahí y yo hago y yo soy exitoso y produzco y no. Bájese de ahí porque la vida se lo cobra. Tercero, mantenga una estructura diaria de funcionamiento. Si uno se la pasa en el futuro, la ansiedad hace estragos. Y si se queja del pasado todo el día, la depresión hace estragos. Pero mantenerse en el presente es una ilusión muy difícil. Tenga por lo menos una estructura de funcionamiento. Trate de comer a la misma hora, trate de dormir a la misma hora, trate de manejar ciertos ciclos a la misma hora. Si ya, por las razones que sean, usted se ha venido afectando, pues cuando uno sufre de ansiedad o de estrés, se la pasa en el juego de los nunca y de los siempres. Yo nunca, yo siempre. Trate de tomar distancia y buscar temas objetivos que le permitan decir si sí es siempre o si sí es nunca. Porque las emociones tienen también una zona oscura. Decía Sartre, en Bosquejo de una teoría de las emociones, decía que las emociones tiñen la razón y nos muestran mundos mágicos en los que uno puede perderse a veces. Pues claro, a veces la tristeza o la ansiedad aparecen y nos nublan y nos hacen pensar cosas que no están pasando. Optimización, eficacia y eficiencia generando una excitación extrema. No, hágalo bien, hágalo bien. Haga el bien y hágalo bien. Tranquilo. No el mejor del mundo, no el más excelente. No 10 listados de pendientes desglosados en 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 para practicar el checklist y decir, soy suficiente. No. Evite huir de la tristeza y de la ansiedad tomando mucho vino o consumiendo pepitas de Cepam, de todas esas. ¿No? Evite andar huyendo de eso. A veces uno tiene que abrazar un poco la angustia o aceptar lo que está sucediendo que te pone triste. Porque a veces el sufrimiento de la vida dura el tiempo que tardas en aceptarlo. Mientras luchas y luchas, es que no puede ser. No es que ya fue hace 2 años, no es que no puede ser, es que ya fue. ¿No? Pero esto aquí te acaba la vida, te devasta. Hágalo aún sin motivación. La motivación vendrá después. Evite la doble tristeza y la doble ansiedad. Estoy tan triste de verme así de triste. No. Esté triste una sola vez. Pero ¿para qué 2 veces? Esté triste una sola. Busque ayuda. Alce la mano y diga, sí, no estoy durmiendo. O sí, estoy tenso, o sí, estoy estresado. Alce la mano. Seguramente va a encontrar que hay otros que han transitado esos desiertos y tienen unos tips importantes que puedan sumar. Y trascienda porque el tiempo es fugaz. Imagínense que somos con suerte por ahí 4.300 semanas, más o menos. Y hoy es viernes. Se acabó esta. ¿En dónde la va a poner? O sea, somos 4.300 semanas. ¿Dónde va a poner sus semanas? ¿Dónde va a poner su tiempo? ¿En el drama? ¿En el drama? ¿En la queja? ¿En lo que es valioso? ¿En lo que lo conecta? ¿En lo que le da propósito? En vivir conectado. Conectado a algo que le dé sentido a su quehacer. La gente que trabaja con propósito, decía la Academia Americana del Corazón en el 2015, se infarta menos, tiene menos accidentes cerebrovasculares, sufre de menos ausentismo, es más creativa, más propositiva. La investigación global nos está diciendo la gente que vive con propósito se deprime menos, maneja mejor los eventos traumáticos, es más resiliente, tiene sistemas inmunológicos más robustos. Es un negociazo. Y para hacer una historia larga más corta, hágalo muy sencillo. Porque a veces uno dice, no, esto es muy filosófico y muy elevado. Miren, cuando terminaba mi doctorado, estaba investigando sobre propósito. Y le dije a una persona que ayuda con los jardines de mi casa, José Libardo, analfabeta. Le dije, José, ¿cuál es el sentido de su vida?
Y el hombre me miró y me dijo, yo no pienso esas bobadas. Iba yo en cuarto año. No puede ser. Digo, ¿cómo así? Me dice, sí, Efraín, mire, usted ame a los suyos, ame lo que hace y no piense tanto que se va a volver loco. ¿Saben por qué él no se pregunta tanto por el sentido de la vida? Porque él lo vive. Porque él está en la acción, conectado. No está ahí atrapado en su cabeza. No somos lo que pensamos. Ustedes imaginan que ustedes fueran lo que pensaran. Yo sería un asesino en serie, bajito. Pero uno no hace todo lo que piensa si ha desarrollado algunas habilidades de autorregulación, ¿no? Ustedes han adelgazado. No basta, no basta. Hay que hacer que las cosas pasen. Y es más fácil que un hábito se ejecute si lo conectas a algo valioso. Por eso la conexión es la palabra clave. 4 áreas de conexión. Primera, a personas. Conectamos el corazón y la cabeza. Ya dijimos que las emociones son el polo subjetivo de lo valioso, lo que quiere decir que lo que es valioso en la vida te conecta emocionalmente. Por eso Sartre decía, podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca que me sienta agradecido contigo. Qué desgraciado, ¿no? Duro, pero es así, hay una resonancia afectiva. Pero también necesitamos conectar la razón, porque las emociones te hacen ver mundos mágicos a veces. Conectar el corazón y la cabeza a personas. La gente más feliz, la gente que vive con más sentido, la gente que gestiona mejor el estrés, tiene vínculos significativos con personas. Diversificando diferentes personas. ¿Ustedes se imaginan que lo único que los dote de sentido en su vida sea su hijo? Pobre niño. Toca no dejarlo crecer para que no se vaya nunca a la casa. Que se le acaba a uno la vida. O que lo único que dote de sentido su vida sea su pareja. Toca dejarla encerrada para que no se vaya porque... ¿no? Diversificar el valor. Amigos, primos, hermanos, hijos. Jerárquicamente diferenciados seguramente, por supuesto. Quizás un hobby, quizás el trabajo, que nos brinde inspiración. Inspiración. Algo que te conecta, que te genera sensación de flow, de estar ahí inmerso en la experiencia. De forma... ¿Qué tal que lo único valioso sea la acción de trabajar? Pues le toca irse a vivir al colegio, porque el domingo especificar las acciones valiosas. O que lo único valioso sea montar bicicleta o trotar. Y problema de meniscos, no puede volver a trotar. Se le acabó la vida. Diversificamos acciones. Número 3, las circunstancias de gratitud. La gente más feliz, la gente con más propósito, la gente que maneja mejor el estrés es la más agradecida. La gratitud es la percepción de un bien recibido. Quien no es agradecido es porque no percibe ningún bien recibido en su vida. Y eso hace su vida una desgracia. Ni aquel que se cree autosuficiente. Esos que dicen, es que yo me hice a pulso a mí mismo. Mentiras. Mentiras. Porque alguien le presentó a alguien que le presentó a alguien con quien consiguió ese trabajo. Alguien le presentó a alguien que le presentó a alguien con quien se casó y tuvo unos hijos. Alguien le presentó a alguien y dice, no, es que yo me pagué mis estudios yo solo porque yo pedí la plata en el banco. El analista del banco confía en usted. Uno no se hace solo, se hace con los otros. La gratitud, la gente que más agradece, la gente que más celebra las circunstancias de la vida. Las que hayan. El Día de la Madre. No, yo no creo en ese argumento del capitalismo salvaje, fruto del marketing experiencial. Bueno, ¿pero por qué no? Porque el Día de la Madre es todos los días. ¿Sí? Venga, le pregunto a su mamá. A ver. Pues cree el Día de los Amigos. Pero celebre algo, no importa. Celebre algo. Celebre la vida, disfrútela. Y número 4, los objetos valiosos. Los objetos valiosos. La pandemia nos ayudó un poquito con eso. Porque mucha gente tuvo el placer de estrenar su comedor. 10 años con ese comedor ahí, todos comiendo en la cocina, todos apretados. El niño llega y se sienta ahí en la sala y dice, no se siente ahí que es para las visitas. Y el chino, pero acá no viene nadie.
Tiene un comedor, úselo. Tiene un bolso nuevo, estrénelo. Huela los libros, huélalos, huélalos. Acaricie la pared, ¿no? Disfrute lo que tiene. Si usted está conectado a personas valiosas de forma diversificada, si usted ejecuta acciones valiosas de forma diversificada, si usted celebra la vida y la agradece, y usted valora y disfruta lo que tiene, usted dice, esta vida mía lo vale todo. Y cuando uno está conectado, no tiene tiempo para tanto drama, porque está uno centrado en aquello que es valioso. Y lo más bonito de esto es que lo que es valioso brinda dirección, porque lo valioso atrae, no empuja. Lo valioso está allá, allá, allá. Por eso brinda dirección. Lo valioso no está atrás empujándolo, porque lo que está atrás empuja y tú no sabes dónde caes. Tú puedes ver a alguien corriendo en la calle y tú dices, esa persona va persiguiendo lo que ama. Y el de al lado dice, no señor, va huyendo de lo que teme. La conducta objetiva, la conducta observable es que va corriendo. Pero es que corre muy distinto el que va detrás de lo que ama que el que va huyendo de lo que teme. Usted puede tener el closet que hablamos ahora por colores en degradé. ¿Listo? Porque los valores estéticos, el orden, la armonía, la belleza lo atraen. Y usted mira eso bonito y usted dice, me gusta ser yo y lo disfruto. O porque tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Se ve igual, pero no es igual. De verdad se ve igual, pero no es igual. Usted puede trabajar 12 horas diarias porque tiene un propósito tan noble lo que usted hace que usted ni se cansa. O puede trabajar 12 horas diarias porque tiene mucho miedo de fracasar y que su padre no lo reconozca en la vida. Se ve igual, es la misma cantidad de horas, pero no es igual. Usted puede estar con su pareja porque hay tantas cosas valiosas en ella que usted se siente atraído. No pasa nada. Uno se convierte en lo que hace, ejecutándolo. ¿Te conectó el deporte? ¿Sabes que el deporte es allá? Pues levántese de la cama y lo ejecuta porque si no, no pasa nada. Y cuando uno vive con propósito, le pasa algo hermosísimo y muy poderoso, muy poderoso. A uno le hablan todo el tiempo de las contingencias y de cuidar del daño colateral y tienen toda la razón, por supuesto. Pero nunca te hablan del bien colateral. Y el bien colateral es un milagro que sucede todo el tiempo, a cada momento. Y consiste en lo siguiente. La gente que vive con propósito se le nota. Se le nota. Mira de cierta forma. Habla de cierta forma. Responde de cierta forma. A veces te absorbe el día y te descentras del propósito y de lo valioso. Pero puedes retomar. Puedes retomar. Y entonces cuando el profe, que está lleno de propósito en su trabajo, hace lo que hace, genera un efecto distinto. Y entonces ese Ramiro que generaba en mí estas ganas de llegar a averiguar más de geografía, o Gabriel, que en octavo me llevaba a participar a las Olimpiadas Matemáticas y hacía que yo llegara al fin de semana a hacer ejercicios de álgebra, imagínense. Mucho nivel, ¿no? Porque genera cosas. Contagiado, llega a su casa. Y cuando llega el papá cansado del trabajo, porque el sentido se contagia. Y ese papá contagiado por eso va a ir a la panadería a comprar el pan. Y adivinen cómo saluda al panadero. En otra onda. Y el panadero siente que es útil haciendo lo que hace. Y el panadero entonces entra a su casa donde está su familia. Eso es bien colateral. Lanzas una piedra a un lago y se genera un círculo concéntrico expansivo que uno no sabe a dónde llega. Cuando ese niño que se está cortando, haciendo cutting, cuando ese niño que se siente solo, cuando ese niño que se sale de la norma y tú lo acompañas en la escuela, no estás ayudando a ese niño, a los nietos de ese niño y al hermano que ese niño quizás ayude a salir de la barriada. El Talmud decía que cuando uno salva un alma, en realidad salva al universo entero.
Eso es bien colateral. Ayudamos a un niño y hacemos una cadena gigante de propósito que hace que todo el trabajo de uno sea trascendente. Y entonces cuando uno ve que el trabajo de uno es trascendente y que genera impactos que uno no sabe incluso hasta dónde van a llegar, en medio del cansancio uno dice, va, me pido séptimo este año. Estás conectado, conectado, y no lo tomas personal, porque hay un propósito superior, mucho más allá de si el niño cuestiona, no cuestiona, hace caso, no hace caso. Hay un propósito superior, y tú estás conectado y también contagias a la gente que trabaja contigo, y esas redes de gente contagiada marcan la diferencia. Muchísimas gracias.